El siguiente sistema, que es el de la ecuación de Pankowska, en realidad es un sistema que fue generado por una escuela polaca en donde quisieron establecer el algoritmo para calcular la dosis de insulina considerando hidratos de carbono por un lado y proteínas y grasas de los alimentos por otro. Entonces lo que hicieron fue generar lo que se llama la unidad proteína-grasa. O sea, agrupan las calorías aportadas por las proteínas y por las grasas bajo ese concepto de unidad proteína-grasa y definen que una unidad proteína-grasa equivale a 100 kilocalorías provenientes de grasas y o proteínas. Y que esas 100 kilocalorías provenientes de grasas y de proteínas tendrían en una persona el mismo efecto que la ingesta de 10 gramos de hidratos de carbono sin insulina. Entonces, ¿cómo proponen el cálculo de la insulina en este caso? Bueno, que estamos hablando en este caso en un paciente con infusor. El paciente debería contar los hidratos de carbono y según su ratio, insulina-hidratos de carbono, determinar la dosis de insulina para cubrir los hidratos de carbono y darse ese bolo normal, estándar para los hidratos de carbono y después programar un bolo extendido o ampliado para cubrir la respuesta glucémica generada por las proteínas y de las grasas, programando la extensión de esa parte ampliada del bolo a lo largo de 3 a 8 horas según el número de unidades proteínas grasas calculadas. Por ejemplo, supongamos que un paciente se enfrenta a una comida en donde, además de los hidratos de carbono, para lo cual ya se dio un bolo normal, cuenta 100 kilocalorías provenientes de grasas y de proteínas. Por lo tanto, es una unidad proteína-grasa. Esa dosis de insulina la tiene que programar para que el infusor se lo dé a lo largo de 3 horas. Si el paciente cuenta 200 calorías de proteínas y de grasas, o sea, 2 unidades proteínas grasas, debe extender el bolo a lo largo de 4 horas. Y así sucesivamente. Esta es la propuesta de estos autores. Y acá tenemos un ejemplo aplicado que fue publicado en un artículo de una revista pediátrica en donde, por ejemplo, este niño va a comer un pancho que tiene 30 gramos de hidratos de carbono aproximadamente y cerca de 300 calorías provenientes de proteínas y grasas, ¿no? Y este paciente tiene un ratio hidratos de carbono, insulina y hidratos de carbono de 1 a 10. Entonces, se va a dar 3 unidades de insulina para cubrir los 30 gramos de hidratos de carbono del pan del pancho en forma de bolo normal, que es la columna, digamos, celeste, y después se va a dar 3 unidades para cubrir las unidad proteína-grasa, porque dijimos que con las calorías provenientes de las proteínas y con las calorías provenientes de las grasas se sumaba aproximadamente 300 kilocalorías. Esas 3 unidades que se da por las 3 unidades proteínas grasas sugieren que sean dadas en forma de bolo ampliado a lo largo de 5 horas. Bueno, ¿cuál es la crítica que se le puede establecer a este método, ¿no? Primero, la dificultad que se agrega al paciente al momento de sentarse a comer, en donde, además de calcular los gramos de hidratos de carbono, tiene que calcular los gramos de proteínas, multiplicar por 4 para obtener calorías provenientes de proteínas, calcular los gramos de grasas y multiplicar por 9 para obtener las kilocalorías provenientes de las grasas y después sumar las kilocalorías de las proteínas más las kilocalorías de las grasas para determinar a cuántas unidades proteínas grasas corresponden. O sea, es como que el paciente tiene que hacer prácticamente una clase de matemática antes de sentarse a comer. Entonces es poco práctico. Por otro lado, ¿se acuerdan que yo les dije que este método asume que 100 kilocalorías provenientes de proteínas y de grasas tenían el mismo efecto que 10 gramos de hidratos de carbono sin insulina? Lo que pasa es que eso no está explicado si es para todos los pacientes. Igual,
Porque un paciente que tiene un ratio insulina-hidratos de carbono de 1 a 10, bueno, puede ser que en él sea igual el efecto de 100 kilocalorías provenientes de proteínas y de grasas. Pero en un paciente que tiene otro ratio, que tiene un ratio de 1 a 15 o de 1 a 20, bueno, ¿cómo se calcula en este caso las unidades proteínas grasas? Eso no está explicado, o sea, cada cuántas unidades proteínas grasas se aumenta una unidad de insulina en el caso de los pacientes cuyo ratio no es de 1 a 10. Y además que, como yo les expliqué, este modelo de Pankowska está diseñado para ser aplicado en pacientes con infusor. Pero bueno, ¿cómo haríamos para aplicarlo en un paciente con múltiples dosis de insulina si tiene que programar un bolo ampliado, que la bomba le vaya infundiendo determinada cantidad de dosis de insulina a lo largo, por ejemplo, de 3 horas? En un paciente con una lapicera de insulina es muy difícil. Sin embargo, en esa cita que ustedes ven ahí, han tratado de, adaptar el método de Pankowska para un paciente con múltiples dosis de insulina, y lo que sugieren es establecer un ratio, no insulina hidratos de carbono, sino en este caso unidades proteínas grasas insulina para cada paciente. Ese ratio tendría que ser mayor al 50% del ratio insulina hidratos de carbono para evitar hipoglucemias. ¿Esto qué quiere decir? Que si el paciente tiene un ratio insulina hidratos de carbono de, por ejemplo, 1 a 10, el ratio insulina unidad proteína grasas tendría que ser de 1 a 5, de 1 a 6, 1 a 7, así para arriba. O sea que en este caso, que les estoy citando un paciente con un ratio de 1 a 10, un ratio insulina hidratos de carbono de 1 a 10, recién al consumir 500 calorías tendría que considerar una unidad de insulina, ¿no? Recién al consumir 500 calorías, que estamos hablando que son 5 unidades proteínas grasas. Obviamente, esa cantidad de insulina necesaria para la unidad proteína grasa se sumaría a la necesaria para los hidratos de carbono. Y después lo que hay que definir en forma individual en cada paciente es cuál es el momento más adecuado de aplicación del bolo para hacer coincidir nuevamente la acción de la insulina con la curva glucémica de ese paciente.